queríamos comunicarles alguna información importante desde nuestra embajada, en representación de nuestro gobierno, ya que Venezuela sufre un ataque permanente, un ataque global, sistemático, continuo, que hemos venido denunciando y que en este momento en un escenario internacional como es la Organización de Estados Americanos se ha puesto en evidencia que Estados Unidos sigue tutelando esa organización y a pesar de su inmenso poder hay gobiernos de países que actúan con dignidad y no han permitido que se concrete su intención de cercar a Venezuela. Hemos visto cómo forzando la agenda, violando los reglamentos de la propia OEA, se mete en el debate forzadamente resoluciones, se retira una, se introduce otra, se sigue insistiendo en mantener un debate hasta lograr cualquier pronunciamiento que sirva para seguir hostigando al gobierno y al pueblo venezolano y seguir proyectando una imagen que justifique una intervención contra nuestro país. Queremos explicar un poco por qué ese interés tan grande del imperio norteamericano y de sus aliados para atacar a Venezuela. ¿Por qué el ataque a Venezuela? Resumidamente, en Venezuela hay la reserva petrolífera más importante del planeta. Hay importantes reservas de gas, de oro, de diamantes, de coltán. Se ha descubierto incluso también que hay importantes reservas de thorium. De modo que además de la biodiversidad, del agua, hay recursos naturales que son sumamente importantes para el imperio y sus aliados. Por ello se ha producido a partir del año 2002, como ustedes conocen, un golpe de Estado contra el presidente Chávez. En aquella oportunidad, inmediatamente hubo la derrota del golpe de Estado, se produjo un sabotaje a la industria petrolera. Esto es una evidencia de la guerra económica, el intento de asfixiar económicamente al país. Allí aparecen algunos actores en el año 2002, que es importante señalarlo. Aparece Leopoldo López, Enrique Capriles, Julio Borges, en aquel entonces directivos del partido Primero Justicia, pidiendo la renuncia del presidente Chávez, la renuncia de los magistrados, de los poderes públicos, etc. Ese golpe de Estado y ese sabotaje petrolero fue derrotado y sin embargo muchos de estos actores de manera reincidente continuaron llamando en años posteriores a la violencia. Aquí aparece Leopoldo López, era alcalde del municipio de Chacao, llamando a los jóvenes universitarios a que se organicen y articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración. Año 2007. Se promovía, después del 2003, 2004, 2007, la violencia de calle, la guarimba. Leopoldo López era un conspicuo representante del llamado a la violencia. Nunca ha dejado de serlo. No obstante, el presidente Chávez, que perdonó después del golpe del 2002, decretó amnistía en el año 2007. Eso incluyó a López y a todos los participantes de los hechos violentos del 2002 en adelante. Sin embargo, la oposición continúa con sus prácticas. Cada vez que había una elección en Venezuela desconocían los resultados o anunciaban fraude por adelantado, tratando de deslegitimar al poder electoral, que es uno de los 5 poderes públicos del país. Enrique Capriles en el año 2013 no reconocía su derrota de parte del presidente Maduro y llama a descargar la rechera en la calle, llama a descargar violencia. El periodista Nelson Bocaranda, que es muy agresivo en las redes y muy difamador en las redes, lanzaba
una afirmación según la cual en los centros de diagnóstico integral, que son clínicas al servicio del pueblo, gratuitas, de la Misión Barrio Adentro en Venezuela, habría actas y urnas escondidas para perpetrar el fraude. Tamaña mentira, porque las urnas no estaban sino en los centros electorales, y las actas las tenían todos los representantes de los candidatos y partidos que concurrieron a las elecciones. Esto produjo atentados contra los centros de salud públicos de Barrio Adentro, donde supuestamente había médicos cubanos que estarían coadyuvando a un fraude. Esto ocurrió en el 2013. Inmediatamente en el 2014 se da una continuación a esto, de la guarimba, que es la violencia callejera, el bloqueo de las calles, el incendio de barricadas y otros métodos terroristas que se han venido cotidianizando por parte de la oposición violenta en Venezuela. Así en el 2014, Leopoldo López de nuevo aparece con María Corina Machado y otros llamando a ir a la calle para tumbar al gobierno. Operación La Salida, por la vía de las guarimbas. Aparecen operadores que ya comienzan a mostrar cierto tipo de armamento, encapuchados en el estado Táchira, etcétera. Se produce el ataque al Ministerio Público, Fiscalía General de la República. Sus instalaciones son virtualmente destruidas, intentos de incendiarlas. En la gráfica se nota en el extremo superior derecho a una persona lanzando una bomba molotov, ¿no? Esto ocurrió el 12 de febrero, este es el inicio de la operación La Salida, y desde entonces ha habido una escalada de violencia donde se usan incendiarias, se destruyen bienes públicos, se colocan alambres para degollar motorizados. Estos alambres, este alambre de gallinero, alambre de púas o cintas de acero llamadas guayas a la altura de 1,20 para causar la muerte, y produjo muertes de motorizados. El saldo de esa violencia fueron 43 víctimas, muchas de las cuales no estaban manifestando, muchas fueron simplemente personas que circulaban, funcionarios públicos que intentaban abrir las vías públicas de circulación, eliminar las guarimbas o las barricadas, fiscales del Ministerio Público, oficiales de la Guardia Nacional. Y en el caso de manifestantes, muchos de ellos violentos, que resultaron heridos o perdieron la vida por excesos de funcionarios policiales, los funcionarios policiales fueron inmediatamente sometidos a la justicia y muchos de ellos pagan penas de presidio. Posteriormente, después que se calmó esta ola y se realizó juicio a Leopoldo López, etcétera, por lo cual paga prisión, no por sus ideas, no es un preso político, es por las cosas que hizo, por esa provocación al odio, a la violencia, al incendio, a la destrucción de bienes públicos, causando muerte de personas, etcétera. Se reedita las olas de violencia en el año 2016 y sigue en el 2017, y se parece a la operación La Salida del 2014. Se inicia con el incendio a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia en el municipio Chacao, donde el alcalde es militante de Primero Justicia y el gobernador es el señor Enrique Capriles, donde la policía municipal y la policía del estado las controlan el gobernador Capriles y el alcalde, que es de su partido. En una reedición de lo que se hizo en el 2012 con La Salida, producto de esto, el gobierno se ve obligado ante los anuncios reiterativos de que van a ir a destruir bienes públicos, de que van a ir al Palacio de Gobierno, de que van a ir a cometer atentados parecidos a lo que ocurrió en el 2014, el gobierno ordena la contención, la vigilancia de los accesos a esos edificios públicos, etcétera, con la Guardia Nacional Bolivariana. Y se produce una operación de provocación a la Guardia Nacional, que va desarmada a la contención con orden de no portar armas de fuego, y se puede ver en las gráficas
en esta y en la siguiente, cómo se provoca. No está la guardia disparando, no está provocando a nadie, no está reprimiendo a nadie, está conteniendo y recibe provocaciones permanentes de diversa gradualidad, de diversa intensidad. En esta gráfica, por ejemplo, se observa cómo manifestantes que están confrontando con la guardia están en un lado una gran cantidad de camarógrafos, fotógrafos, etcétera, esperando una reacción de la guardia para producir una foto que sea vendible como represión a nivel internacional. Aquí se ve otra de estas, donde se nota que no es la policía la que está atacando, sino que es al revés, está siendo atacada. Aquí es más evidente, hay un ataque a una oficial mujer de la Policía Nacional, brutalmente maltratada, agredida. En operaciones de este tipo, por ejemplo, trataban de despojar de sus escudos a los policías, de su armamento, etcétera, cuando lo portaban. Aquí se ve, por ejemplo, manifestantes que están en pose de espera de una fotografía con escudos que le quitaron a policías que fueron agredidos. Aquí se puede ver otro, etcétera. Los ataques se intensifican, ya no es solo provocar a la guardia mediante empujones, mediante insultos o lanzarle un cono de plástico, ya son bombas molotov contra guardias que no están disparando, que no están armados, evidentemente, van más allá, lo cual evidencia que no son simplemente manifestantes. La siguiente, van incluso a ataques contra vehículos que son típicos de lanzamiento de agua, porque solo se permite el disolver manifestaciones violentas con agua o con lacrimógenas, pero es el nivel de organización de manifestantes tipo comando que se comienza a evidenciar. Van a atacar servicios públicos, un materno infantil, donde tuvieron que ser evacuados 54 niños neonatos recién nacidos, destruyendo diversas instalaciones públicas, 51 autobuses en una sola operación de servicio público de rutas gratuitas para el pueblo, fueron destruidas en una sola noche. El Instituto Nacional de Nutrición, que da servicios de alimentación a familias desposeídas, y luego se repite una práctica de manipulación mediática a nivel mundial. Aquí tengo apenas dos ejemplos que voy a mostrar. 2013, esta es la famosa foto que envió por las redes al mundo la ciudadana Luzmila Vinagradov, corresponsal de ABC en Caracas, en la cual tomaba una foto de una represión a una mujer en Egipto y la hacía pasar por una represión del gobierno del presidente Maduro en Caracas. Otro ejemplo de varios cientos de fotos que fueron enviadas trucadas a las redes. Esta, por ejemplo, es de una represión en Chile durante el gobierno del señor Piñera, que tan crítico es con Venezuela, a jóvenes estudiantes que pedían educación pública gratuita. Fue transmitida a las redes como si fuera represión a estudiantes venezolanos. 2013-2014, en el marco de la operación La Salida que lideraba Leopoldo López. 2017, esta foto es muy ilustrativa. Una joven posa frente a la Guardia Nacional que está conteniendo el paso hacia un edificio público. Hay una pose de donde no hay ningún riesgo, ningún tipo de represión. Posteriormente, incluso tampoco hay ninguna actitud violenta de la Guardia Nacional. La joven cambia la expresión, finge angustia, y esta foto, la segunda, es la que recorre a través de CNN y luego las redes la imagen de supuesta represión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra jóvenes venezolanas. Esta última, más reciente, fue publicada en Holanda, donde se plantea que en una manipulación de la fotografía que hay dolor y maltrato a los niños venezolanos, cuando realmente es una foto de niños refugiados en la frontera de Hungría. Y esto se repite con demasiada frecuencia desde el año 2013
hasta el presente. Estos son simples ejemplos. Se han venido incrementando acciones de desestabilización, están inscritas en los manuales típicos de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, donde han intentado deslegitimar a las instituciones. Ya en el año 2005, la oposición venezolana se retiró de las elecciones parlamentarias para tratar de deslegitimar a todos los poderes públicos y decir que el presidente Maduro era un dictador, el presidente Chávez, perdón, en el 2005. Esto de modo que no es un expediente nuevo. Tratar de deslegitimar, desestabilizar, intensificar el uso de violencia callejera, que hemos llamado nosotros guarimba, y los medios masivos de difusión promueven a través de imágenes interesadas, parcializadas, crispación, rechazo, exposición al odio de las instituciones y de los funcionarios venezolanos. Lo están haciendo actualmente también. Estas prácticas actuales de la oposición radical venezolana coinciden con las técnicas descritas en estos manuales de guerra del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Francotiradores, asesinatos selectivos, incendio nocturno de entidades públicas. Ya mostramos el hospital materno infantil con costes millonarios en dólares. No son simplemente operaciones de manifestantes inocentes, ciudadanos molestos. Hay equipamiento para manifestantes que son comandos. Esto es reiterativo, esto se va cada vez intensificando y se producen una serie de muertos, porque un objetivo es producir muertos para acusar al gobierno de represor, de asesino, de violador de derechos humanos. Los primeros muertos que se producen en virtud de que ante la contención de la Guardia Nacional Bolivariana y la provocación no hay una reacción violenta de la Guardia Nacional, si hay una actitud violenta de estos comandos que están provocando en busca de producir muertos, se producen muertes dirigidas. El primer muerto de esta jornada violenta que comenzó el 19 de abril del 2017 es el ciudadano Carlos Moreno, y el autor material resultó ser un oficial activo de la Policía Municipal del municipio Sucre del estado Miranda, el alcalde, el señor Ocariz, y el gobernador, el señor Capriles, ambos del partido Primero Justicia. Este fue el primer muerto. Inmediatamente recorrió como noticias del mundo que Maduro había asesinado a una persona. El segundo muerto, una señora, una persona que trabajaba en un centro de salud, si mal no recuerdo, caminaba hacia su trabajo y recibió un impacto de una botella de agua congelada que le fue lanzada de un edificio. Esto coincidía con un llamado que hizo un conspicuo opositor venezolano de nombre Tulio Hernández, que por las redes planteaba que había que neutralizar a los miembros del Plan Zamora, es decir, a los funcionarios que hacían custodia y contención en la calle, y que se valía materos, es decir, objetos sólidos, macetas, materos, lanzados desde arriba. El primer objeto sólido lanzado produjo la muerte de una persona inocente que no estaba en ninguna manifestación, que simplemente circulaba por el área. Este señor Tulio Hernández inmediatamente después retiró de las redes este llamado a lanzar macetas. La tercera persona muerta es una joven tachirense, Paola Andreina Ramírez, muerta por un disparo. Inmediatamente se señaló que eran francotiradores de colectivos chavistas, asesinos, o que era un asesinato del presidente Maduro. Cuando se hace la investigación, aparece como victimario un hombre que trabaja con la señora María Corina Machado. Se tuvo acceso al arma, los casquillos de las balas, etcétera, que estaba tratando de asesinar motorizados que pasaban por las inmediaciones, porque se ha desarrollado la especie de que todo motorizado es chavista y hay que neutralizarlo o liquidarlo en un país donde hay cientos de miles de motorizados que no tienen otra forma de ganarse la vida sino como mensajeros, etcétera, o que transitan en calles de alto
de alta retención en motos. Este señor, pues, fue el causante de esta muerte, que inmediatamente también comenzó a circular, ya van 3 muertos, y así se iba incrementando una cuenta de terror para desprestigiar al gobierno venezolano. Luego se producen 8 muertes en un intento de saqueo a una panadería cuyo dueño había colocado una protección eléctrica. También se señaló de inmediato que estos saqueadores habrían sido muertos por la violencia represiva del gobierno dictatorial del presidente Maduro. Se asesina luego a un efectivo de la Guardia Nacional, a quien tomaron desarmado, de civil, le ataron las manos a la espalda y luego le dispararon 3 veces y lo quemaron. Prácticas totalmente fascistas. Y hay otras víctimas, como Orlando José Figuera, que fue quemado en vida y apuñalado varias veces, y otro joven de igual manera que transitaba por una calle, al ser señalado como chavista, le prendieron fuego. Ahí se ve el estado en que quedó. Uno de ellos murió, Orlando Figuera murió. Sus padres piden justicia y le piden a la fiscal Luisa Ortega Díaz que investigue y que haga justicia, que no mire para un lado. Su padre declaró al respecto, y también su señora madre, y uno de ellos declaró que lo agarraban encapuchados con palos, piedras, tenían bombas, decían, mátalo, mátalo, que es chavista. Luego le prendieron fuego. De las víctimas fatales que se habían producido hasta hace poco, 54%, 68%, 54% no estaban en ninguna manifestación. La mayoría no estaban en ninguna manifestación. El caso de los saqueadores, el caso de esta señora, en fin. ¿Quién ejerce la violencia? Se genera un clima de violencia en las calles. ¿Quién la ejerce? Ya hemos dicho que no son simples manifestantes inocentes. Hay gente preparada, adiestrada, armada, equipada, con estímulo internacional. Ahí aparece el señor Almagro, a los terroristas, a quienes ejercen el terrorismo en las calles de Venezuela, se les considera opositores moderados, manifestantes pacíficos. Eso recuerda el caso sirio, ¿no? La oposición moderada que está tratando de derrocar un gobierno hace años por la vía de la violencia, y se lleva entonces a organismos internacionales donde, por ejemplo, coinciden Michel Temer y otros presidentes para preocuparse por Venezuela, ¿no? O Álvaro Uribe Vélez, sumamente desprestigiado por sus conexiones con el paramilitarismo y el narcotráfico, o el señor Aznar con Felipe González, muy conocido el señor Aznar por su complicidad con Tony Blair en el ataque que los Estados Unidos hicieron contra Irak sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, violando todo el derecho internacional. En Venezuela la violencia está ubicada en apenas, y ahí es casi difícil ver los puntos de los municipios donde ocurre la violencia, hacia el centro del país, hacia los Andes en el Táchira, hacia el estado Lara fundamentalmente, donde hay gobernadores opositores o alcaldes en las capitales opositores, el 1% del territorio. Y lo que se presenta a través de las noticias que salen internacionalmente es que toda Venezuela está en llamas, o que todo el pueblo está en rebelión. A pesar de toda esta campaña, de todo este proceso de desestabilización, las últimas cifras de la CEPAL muestran que Venezuela es uno de los países con menos desigualdad, que tiene un índice de Gini más bajo y un índice de desarrollo humano más alto. Por supuesto, esas transformaciones, esos logros las quieren arruinar con una guerra económica, con un proceso de desestabilización en todos nuestros países.
La construcción de viviendas, y yo no me canso de repetir, esto nunca sale en ninguna, cuando yo doy una declaración, en Venezuela no hay desahucios. Ya van más de 1.600.000. Esa cifra se quedó corta. Más de 1.600.000 viviendas para gente con escasos recursos, que las puede adquirir sin mayor sacrificio económico, en muchos casos subsidiadas, cuando hay pérdida de vivienda, por ejemplo, por catástrofes naturales, por inundaciones, por terremotos, por deslaves. Pero hay una ofensiva mediática, como hemos señalado, política, la vocería, por ejemplo, institucional en España y en algunos otros países contra Venezuela es terrible. Todas las noticias negativas y yo he mostrado muchas veces este cuadro, ¿no? Se intensifican sobre Venezuela cuando hay aquí elecciones, formación de gobierno, o se discute cualquier tema neurálgico, preocupante, controversial en España. Ese cuadro muestra todo lo que fue el año 2016, la vocería política e institucional española sobre Venezuela. Alguien decía, cuando asesinan a un periodista en México o en Guatemala, hay que hablar de Venezuela. Cuando en Brasil la gente protesta porque Temer, que llegó con un golpe parlamentario, está acusado de corrupción, hay que hablar de Venezuela. Aquí, por ejemplo, se ha tratado de invisibilizar a las víctimas de la violencia. Cuando el jueves 11 de mayo convocaron una presentación en la sede cultural de la embajada, sufrimos una agresión brutal, ¿no? Promovida insistentemente por las redes, por los medios, donde nos quejamos de la falta de medidas preventivas y se nos acusó de montar un show, de mentir, cuando fue evidente a través de un conjunto de videos que se promovió el boicot, la asistencia masiva de gente en actitud violenta, agredir no al embajador, a las víctimas de la guarimba, organizadas en una ONG, viudas, padres de fallecidos, huérfanos, esposas, etcétera, de fallecidos durante la violencia del 2014. Se agreden nuestras sedes diplomáticas, se publican por las redes amenazas de muerte al embajador, declaraciones de que hay que lanzarle puputops, o sea, molotovs de excrementos. Esto lo hace un periodista que recibió nacionalidad española y esto es lo que publica en las redes. Atención en los cuarteles, vamos por sus retoños, la página BB Sin Censura, vamos por sus niños. Una amenaza de matar a los niños de funcionarios venezolanos en cualquier lugar donde estén, los perseguiremos, donde se escondan los encontraremos, en fin. Y amenazas simbólicas contra nuestros consulados en Tenerife, en Bilbao, en Barcelona, en Vigo, aquí en Madrid, etcétera. En casos de muertes de manifestantes en Venezuela se lanza enseguida la especie de que lo mató una lacrimógena. Hay incluso conversaciones en redes de periodistas de oposición que señalan que saben que no fue una lacrimógena, que murió por la manipulación, ¿no?, por jóvenes inexpertos, incitados a meterse en un camino de violencia, de un artefacto explosivo llamado Bin Laden, en alusión a aquel célebre talibán de Al Qaeda. En fin, hay un rechazo del pueblo venezolano a la guarimba, lo ha habido siempre. Sin embargo, la oposición abandonó el camino del diálogo y va hacia la violencia. La gente rechaza la violencia en estudios de opinión, y hay una propuesta continua de nuestro gobierno de llamado a diálogo que la oposición no ha querido asumir. Y fundamentalmente el sector más violento de la oposición es el que representa Voluntad Popular, el partido que organizó el señor Leopoldo López. Se negó desde el principio a las mesas de diálogo. Algunos sectores de la oposición asistieron, entonces hay el ataque de que aquel que vaya al diálogo es un traidor, ¿no? Y hay una especie de chantaje de los sectores más violentos y de los sectores no violentos, entre comillas,
entonces parecieran no querer quedar rezagados ante esta manipulación. La convocatoria de una constituyente está establecida en la Constitución venezolana. Yo fui constituyente en el año 99, yo formé parte de la constituyente del 99. En aquella oportunidad, la Constitución vigente del año 61, 1961, no contemplaba un mecanismo de convocatoria para la constituyente. Pero los constituyentes del 99 dejamos plasmado un mecanismo porque consideramos que la constituyente puede ser una salida pacífica, democrática, constitucional, porque es un escenario de diálogo de todos los sectores del país para situaciones de crisis. Por eso el presidente de la República hace uso del artículo 348 y la convoca. Ese artículo establece que la podía haber convocado la Asamblea Nacional, la podría haber convocado el 15% de los electores debidamente inscritos en el registro electoral permanente mediante su firma. La oposición declaró de manera reiterada desde el año 2013 en adelante que querían una constituyente para cambiar todos los poderes públicos. Freddy Guevara, que es el vocero principal de Leopoldo López en la calle, así lo planteó. Lo ratificó María Corina Machado, quien convocó con Leopoldo López la salida en el 2014. O sea, la constituyente es la vía para que el pueblo logre el cambio de régimen, nuevas instituciones y reconciliación del país. El dirigente Luis Florido, que es un diputado que está en la comisión, preside la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional, dijo, con coraje, pero también convicción lo digo, Venezuela necesita una constituyente, hay que recomponer todos los poderes públicos, hay que comenzar a acariciar desde ya la idea de convocar una asamblea constituyente. ¿Cuándo? Quizás a final de año. La Mesa de la Unidad Democrática, que reunía a todos los partidos de oposición, planteó también la Asamblea Nacional, que en el 348, en el artículo 348, también puede tomar la iniciativa, debe convocar ya asamblea constituyente para acortar la presidencia de Maduro. Es decir, que la oposición planteaba, incluso hay una declaración del diputado Freddy Guevara, que no la tengo aquí, donde señala, bastaría con que el presidente firme un decreto convocando a la constituyente para que ésta se dé. Estaba reconociendo que el presidente tenía la competencia constitucional. Se propuso una comisión promotora de la constituyente. El presidente Maduro nombró una comisión abierta, invitó a la oposición a incorporarse para discutir las bases comiciales. La oposición no se incorporó, como no se incorporó a la Comisión de la Verdad, que había sido establecida como promoción de los facilitadores del diálogo, el Vaticano, el presidente Zapatero, el presidente Leonel Fernández, Torrijos. No se incorporaron a la Comisión de la Verdad, sino que por el contrario se levantaron de la mesa de diálogo. No se incorporaron a la comisión para promover la constituyente y discutir las bases comiciales. Sin embargo, en esas bases propuestas hay 545 constituyentes, de los cuales 372, porque 364 territoriales, municipio por municipio, electos por voto directo, más 8 indígenas. Incluso llamó la atención, en las últimas elecciones nacionales, la mayoría de los representantes indígenas los ganó la oposición. Prácticamente 372, que son el 70% de la constituyente, se eligen por votación directa, universal, en todo el territorio nacional. Y hay otro grupo de constituyentes donde hay representación. Tienen que validarse en su sector para ser candidatos los trabajadores, campesinos, estudiantes, personas con discapacidad, pensionados, empresarios, comunas, etcétera, donde también va a votar todo el mundo. Es decir, es mentira que en una elección abierta la constituyente estaría regimentada. Yo llamo la atención a ustedes que son periodistas estudiosos
y los medios que ustedes representan con toda seguridad tienen meticulosidad en el manejo de la información. La oposición venezolana declara permanentemente que el 80% está a su favor y que el 20% o menos sería partidario del presidente Maduro. Bueno, con esa proporción, cualquier elección para escoger los miembros de la constituyente favorecería abiertamente a la oposición. Es decir, es una simple manipulación. Ahora, ¿por qué no quieren una elección? A la oposición no le interesa llegar al poder por la vía electoral. Quiere llegar por un golpe de fuerza, porque eso le permite derogar la constitución actual sin presentar cuál es el modelo político y económico social que quiere establecer. La oposición no quiere un debate sobre programa. La oposición no quiere mostrar la constitución que establecería, como en el año 2002, cuando dio el golpe de Estado contra el presidente Chávez, inmediatamente derogó esta constitución de un plumazo, con un decreto sin ningún basamento legal. El presidente de facto Carmona, Pedro Carmona Estanga, su primer acto fue derogar la constitución, disolver los poderes públicos y erigirse en un dictador. Esta oposición no quiere discutir de cara a cara con el pueblo venezolano qué es lo que quiere, cuál es su modelo. Es un modelo a lo Temer, es un modelo a lo Macri. ¿Cómo es su modelo? De manera que por eso está promoviendo toda esta ofensiva internacional para justificar una intervención. Por eso esta incitación a la violencia sostenida, para crear un clima que semeje una guerra civil, que justifique la intervención sobre pretexto de garantizar derechos humanos, democracia y ayuda humanitaria. Llama mucho la atención que en la OEA, quienes son más beligerantes pidiendo medidas contra Venezuela, sean los países que tienen los índices de mayor desigualdad en el continente. México, que presenta una cantidad extraordinaria de muertos, de desaparecidos. Los 43 normalistas de Ayotzinapa son una muestra evidente. Todas las fosas comunes donde van apareciendo muertos. Donde el ejercicio del periodismo es quizás el país con el más alto riesgo para un periodista. La cantidad de periodistas asesinados en México y otros países que hacen comparsa con Estados Unidos para pedir libertad de expresión, respeto a los derechos humanos en Venezuela. En Brasil, un gobierno de facto que llegó por un golpe de Estado parlamentario, el llamado impeachment, implementado por congresistas casi todos acusados de corrupción, con el propio presidente Temer acusado de corrupción y todo prácticamente su equipo de gobierno. De modo que estos son los que en la OEA le hacen la comparsa a los Estados Unidos, que dirige la ofensiva de los intereses que en el mundo quieren controlar las riquezas naturales de todos nuestros pueblos, quieren controlar los espacios geopolíticos más importantes, quieren controlar los yacimientos, los sitios de paso de los oleoductos, de los gasoductos, los canales por donde transitan los tanqueros, los buques petroleros, gasíferos, etcétera. Quieren tener mercados seguros y están promoviendo una guerra permanente, venta de armas multimillonarias, miles de millones de dólares en ventas de armas, la promoción, acaba de salir una noticia, van a intensificar acciones de guerra en Afganistán, están realizando acciones de provocación en Siria, derribando aviones, drones, etcétera, con una provocación permanente a una guerra en Europa,
Yo llamo la atención que estoy aquí en España, a los ciudadanos españoles y al propio gobierno español, a quien hemos reclamado su actitud injerencista. Nosotros hemos rechazado las declaraciones injerencistas del secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, señor García Casas, que acaba de pronunciar desde Cancún. Hemos también enviado una nota verbal rechazando el artículo que el presidente Rajoy publicó hace 2 días en el diario El Mundo, mediante una nota diplomática que, por cierto, nos llamó mucho la atención y nos preocupa, que se entregó al embajador de España en Venezuela por escrito, manifestó satisfacción de que se hubiera hecho por la vía diplomática y no por la vía de declaración pública. Sin embargo, vimos que de inmediato en el debate en el Congreso, el portavoz del PP hacía uso de esa nota verbal que nosotros entregamos por vía diplomática en Caracas con fines propagandísticos y políticos, que es lo que hemos venido denunciando. Venezuela siempre inserta en el debate electoral, en la instrumentalización con fines electorales y políticos dentro de España, que hemos reclamado insistentemente que no se dé. En la OEA, para volver al punto inicial, no se ha concretado la agresión contra Venezuela. Estados Unidos sigue presionando, chantajeando gobiernos. Hay una campaña de descrédito contra los gobiernos que tuvieron la valentía, la dignidad de abstenerse o votar en contra de las resoluciones propuestas, y hoy están prolongando el debate sobre Venezuela en la búsqueda de lograr cualquier resolución, cualquiera, como su peor es nada, ¿no? Como vengo por lana y salgo trasquilado. Entonces, bueno, cualquier cosa que sirva para decir que la OEA reclama a Venezuela, sin valorar que un país como el nuestro demuestra una gran hidalguía, una gran dignidad, cuando enfrentando todos estos poderes imperiales ha logrado resistir este ataque y tiene solidaridad en el movimiento de los no alineados, dentro de la CELAC, dentro de UNASUR, el apoyo de todos los países ALBA, de la mayor parte de los países del Caribe, de manera que nosotros queremos expresar que vamos a seguir denunciando y rechazando la injerencia, y queríamos dejar claro cuáles son las razones de fondo que motivan este ataque tan grave sobre Venezuela, que son intereses económicos y también porque quieren evitar que se consoliden gobiernos progresistas y modelos de integración alternativos, como ha sido el ALBA y los modelos que nosotros hemos estado impulsando. Quería mostrarles un video sobre el tema de la violencia. Hay muchos, pero en este resume de alguna manera, en muy poco tiempo, lo que pasa en Venezuela con esto del terrorismo, la violencia de calle, etcétera, y una reflexión. ¿Qué le pasaría a alguien que lance explosivos contra instalaciones militares o le lance bombas incendiarias a policía o policía nacional, policía municipal, en un país como España, Francia, Bélgica, Estados Unidos? ¿Qué le pasaría a alguien que cometa esos actos? ¿Serían catalogados aquí como opositores moderados, manifestantes pacíficos? ¿Cómo serían catalogados y cómo actuarían los cuerpos de seguridad?
niños. Tranquilo, quédate tranquilo. Anda con cuidado. Tenga cuidado que tú tienes 15 años. Muchos heridos y han sido víctimas de su propia impericia manejando artefactos incendiarios. La persona que quemaron viva. Hay otro, el de Cuba Información, ¿no está ahí? Hay uno donde se nota, hay uno donde lanzan a la base aérea de la Carlota explosivo. Yo no sé qué pasaría si alguien se acerca aquí a la base de Rota y lanza una bomba incendiaria. No sé qué le pasaría. Es a que se organicen entre las distintas universidades, a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración a los jóvenes universitarios. El llamado es a que se organicen entre las distintas universidades, a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración a los jóvenes universitarios. Ya está repitiendo. Es a que se organicen. Ese era alcalde de Chacao. Como alcalde llamó a que se organizaran por métodos no pacíficos. Llamado abierto a la violencia. En fin. El quemado, ¿quieres? Hay pistoleros ahí, mira. Pon uno de esos. Caos de violencia en Altamira. El caos y la violencia nuevamente se apoderó de la Plaza Altamira de Caracas la tarde de este Ese es el municipio de Chacao. Aunque la oposición afirma rechazar la violencia, lo cierto es que en esta concentración numerosos cócteles y bombas molotov fueron lanzados contra los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, que se apersonaron en el sitio para restablecer la vía pública y permitir el acceso de las personas que viven y van hacia este lugar. Desde primeras horas de la mañana, personas con cauchos, así como cajas llenas de bombas molotov, hicieron actos de presencia en los alrededores de la Plaza Altamira. También actos vandálicos del mobiliario público que fue arrancado de su lugar para generar desórdenes. En la movilización también se encontraban numerosos grupos de encapuchados que claramente se encontraban preparados para la jornada de violencia que se registró este 1 de mayo en el este de Caracas, los cuales además llevaban consignas en los cuales claramente se llamaba la violencia y la desobediencia ante los mecanismos constitucionales establecidos en la República. Reportó Boris Castellano. Hay una serie innumerable de videos. Eso no, esas no llegan aquí. Incluso yo les llamaría aquí o de récord, no sé si estamos grabando todavía. Bueno, pero les diría, revisen, hagan una revisión hemerográfica de las fotos de los primeros días de abril, del 19 de abril, sobre la reseña de violencia en Venezuela. Casi todas, en titulares de algunos periódicos, hablan de balazos, de represión muy fuerte del gobierno, pero no hay una sola de esas fotos donde aparezca la policía o la Guardia Nacional. Aparecen manifestantes quemando, armando guarimbas, porque realmente lo que había era una actitud de provocación y de parte de los organismos policiales de control del orden, que es una obligación de cualquier Estado. Lamentablemente se han producido muertes de venezolanos y venezolanas, a nadie les pueden alegrar, nosotros estamos todos de luto. Hay personas de mi tierra que han fallecido, por ejemplo, causadas por esta ola de violencia. Y es evidente que esta violencia se ha promovido con el interés de desestabilizar el país y de promover una intervención. Si quieren alguna pregunta, estoy a su disposición.
Yo sí quería preguntar, hola, ¿qué tal? Soy de Associated Press. Usted se ha referido a la carta que publicó el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que, como usted ha dicho, no se eligió la vía diplomática, sino que se eligió la vía pública. Aquella carta estaba firmada no solo por Rajoy, sino por el primer ministro italiano también. Ustedes han enviado también una carta por la vía diplomática a las autoridades italianas. A mí me corresponde como misión en España tramitarla ante la Cancillería española, yo así lo he hecho, ¿no? Y nuestra Cancillería en Venezuela se dirige a cada gobierno. En mi caso particular me llamó la atención, como dije antes, que en la nota de entrega o en el acto de entrega de la nota al embajador de España en Venezuela, manifestó su complacencia por el uso de la vía diplomática y su deseo de que esa fuera la vía de diálogo, ¿no? De buscar colaboración, cooperación. Sin embargo, inmediatamente, como dije antes, en un debate en el Congreso de los Diputados, se usó la nota antes de que yo la remitiera a la Cancillería española. Posteriormente sí se la envié a algunos medios, ya era de conocimiento público. Pero no debió ser esa la tónica. Obviamente, al parecer no hay mucho espíritu de cooperación y de promoción sincero al diálogo. Hay mucho doble rasero. Lo hemos visto como se promueve que la OEA se pronuncie contra Venezuela, pero no hay una sola palabra sobre la violación de derechos humanos en México, no hay una sola palabra, por ejemplo, sobre la crisis que hoy reflejaban los telediarios en España, de migración. Se reporta, por ejemplo, que de 75 millones de migrantes forzados, cerca del 10%, entre el 9 y el 10%, 7,4 aproximadamente, son de Colombia. Que se acaban de producir en este año 2.600 desalojos o abandonos o migración de familias colombianas. 2.600 familias completas, ¿no? De éxodo por violencia. Con el caso de los periodistas muertos en México. O sea, no hay realmente ninguna valoración sobre el tema de los derechos humanos, simplemente hay toda la intencionalidad de desalojar un gobierno democrático que les molesto a los intereses de los sectores que controlan el poder en los Estados Unidos y sus aliados, y que se está expresando eso en la OEA y que a veces se expresa en otros escenarios internacionales. No hay ninguna preocupación real por la cantidad de muertos en el Mediterráneo, de ciudadanos, niños, niñas, ancianos, en pateras que tratan de llegar a Europa huyendo de las guerras que han promovido en todo el Oriente Medio, ¿no? Durante muchos años, desde Irak, Libia, Siria, Afganistán, etcétera. No hay ninguna preocupación. Simplemente el interés, no es ninguna preocupación, el interés de derrocar a un gobierno progresista que ha planteado que deben usarse los recursos naturales de otra manera, ¿no? Que no es para simple acumulación del sector financiero, y que ha promovido modelos de integración alternativos. Eso es lo que está en el fondo. Perdone que le insista, yo sé que usted es el embajador en España, no es en Italia, pero sí que me gustaría saber, aunque no tenga que entrar en detalles, si ha habido una protesta también formal. No sé, no conozco. Yo recibo lo que se ha tramitado con respecto a España. Seguramente nuestro embajador en Italia estará monitoreando el tema. Y otra pregunta que le quería hacer es en relación al papel que está jugando o ha jugado el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, como mediador. Él hizo unas declaraciones el día de ayer o antes de ayer en Bolivia, me parece que fue, en el que hacía un llamado a que toda solución en Venezuela tenga que pasar por un acuerdo entre las diferentes partes, que
quería saber qué le parece esas declaraciones y, por otro lado, qué le parece el papel que está desempeñando Zapatero. Yo creo que el papel que han jugado el expresidente Rodríguez Zapatero y los expresidentes Leonel Fernández y Torrijos tiene un gran valor. Creo que además denota un compromiso como estadistas, ¿no? que van más allá de la parcialidad ideológica o política que ellos puedan representar en su propio país. Creo que le dan sentido de humanidad a su participación, junto con la representación del Vaticano. Ellos promovieron mesas de unidad en Venezuela, de las cuales la oposición, después de comprometerse en una carta de buena voluntad, de acciones que se iban a desarrollar, abandonó abruptamente la mesa y asumió el camino de la violencia que le estaba indicando Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. Por eso digo que pareciera que los sectores moderados de la oposición venezolana se dejan chantajear por los más violentos. Luego se plantea como una opción para un diálogo superior, ya más allá del diálogo oposición-gobierno, el espacio de la constituyente. Esto ha tratado de ser descalificado por quienes no quieren diálogo. Es evidente el esfuerzo desde el gobierno de Chávez, pasando por el gobierno del presidente Maduro, de llamar al diálogo, y se mantiene ese llamado. El llamado a la constituyente es un diálogo de todo el país. Tiene razón el presidente Rodríguez Zapatero. Debe haber diálogo, debe haber acuerdo para superar la crispación que han inducido al pueblo venezolano con una campaña mediática brutal. Está en los manuales de Sharp, está en los manuales de Rendon Group. Eso ha sido denunciado de manera consuetudinaria, cómo se bombardea mediáticamente la opinión, cómo se desestabiliza. Desde Chile, en 1973 hasta acá, hay un largo recorrido de esas prácticas, no es nada nuevo. De manera que nosotros valoramos positivamente ese papel de los expresidentes, de la delegación del Vaticano, de llamar al diálogo. Es consono con lo que ha hecho nuestro gobierno, llamar al diálogo. Y nadie gana con guerra, nadie gana con violencia, la violencia solo genera violencia, de modo que nosotros nos aferramos a la paz. Y hemos visto como con diplomacia de paz hemos evitado ese intento que a través de la OEA intenta reeditar los Estados Unidos. Ya se lo aplicaron a Cuba y en el pasado a muchos otros países latinoamericanos que fueron invadidos, sus gobiernos derrocados por dictaduras de ultraderecha, fascistas, y que siempre la OEA terminaba avalando. Pensábamos que había una esperanza de un comportamiento distinto del gobierno norteamericano, pero desde el decreto Obama hemos notado cómo varios países se han ido alineando a esa directriz de los sectores de poder en Estados Unidos, que cambian de presidente, pero no cambian de actitud de promoción de la guerra, de la venta de armas, del desprecio por la preservación de la vida en el planeta. Ya vemos cómo está el gobierno norteamericano desconociendo los acuerdos de París. De manera que hay unos poderes actuando contra la humanidad. En el fondo, Venezuela llama no solo a respetar su soberanía, el principio de autodeterminación, sino también a tomar conciencia sobre estos poderes que por sus intereses económicos, geopolíticos, quieren mantener al mundo en guerra y quieren por la fuerza derrocar gobiernos democráticos, gobiernos progresistas. Embajador, ¿tienen alguna estadística ustedes, digamos, de los últimos, es decir, desde que empezó en las guarimbas, en abril, ¿no? De abril hasta esta fecha, cuántas menciones se ha hecho, por ejemplo, en el Congreso y en el Senado español sobre Venezuela, la utilización del tema venezolano en diferentes intervenciones de diputados, de senadores, incluso, por ejemplo, cómo se cuela el tema venezolano
en la moción de censura, lo más reciente, la repercusión que tienen los medios, sobre todo los medios públicos como Televisión Española, porque uno muchas veces escucha los telediarios y realmente Venezuela aparece prácticamente como todos los días en este país, ¿no? Aparece, según los propios trabajadores de Televisión Española, en una oportunidad publicaron un reporte según el cual aparecía mucho más Venezuela que los problemas de corrupción, paro, etcétera, que agobiaban al pueblo español según las encuestas, ¿no? Hay una cantidad inmensa. Nosotros tenemos la cifra, yo no la tengo en este momento aquí, pero se las puedo hacer llegar de inmediato, de la cantidad de proposiciones no de ley que han consignado los partidos de la derecha española, fundamentalmente PP, Ciudadanos, UPyD en el pasado y otros, contra el gobierno venezolano. Es una constante. En ocasiones desempolvan propuestas del año pasado para traerlas a valor presente cuando les interesa estimular violencia dentro de Venezuela. Es decir, no habría violencia en Venezuela sin el estímulo internacional que están recibiendo, no solo desde el punto de vista del apoyo a su impunidad, sino también financiero desde el exterior. De manera que estas acciones de tener permanentemente en el debate a Venezuela, además de servir como un mecanismo para evadir el debate de sus propios problemas, lo utilizan sectores que tienen complicidad con los intereses que se quieren apropiar de nuestros recursos naturales, como lo han hecho ya en otros países, como Irak, como Libia, como Siria, y pare usted de contar. No sé si se podría pronunciar sobre la decisión del Congreso de endurecer las medidas contra Venezuela de ayer. Eso se inscribe en el señalamiento que estamos haciendo, ¿no? Es muy casual que en el momento en que Estados Unidos intenta en la OEA condenar a Venezuela, ¿no?, se va forzando una discusión similar en la institucionalidad española. Muy sintomático, eso indica la conexión que hay de ciertos sectores de derecha española con los intereses que representan los Estados Unidos en la OEA y sus aliados. Bueno, muchas gracias a todas y a todos.